anterior, ¿no? Anterior, ¿no? Entonces aquí tiene unas estructuras que podemos observar, ¿no? Tiene una morfología cóncava, vertical, ¿no? Acá se inserta, tiene la fosa subescapular, para el músculo subescapular. ¿Qué más podemos observar? Podemos observar el margen medial interno, podemos observar el margen lateral, podemos observar el ángulo inferior, el ángulo superior, una incisura de la escápula, el proceso coracoideo y el acrómio, ¿ya? Esto, por favor, chicos, no se van a olvidar, ¿ya? El proceso coracoideo y el acrómio, ¿ya? Tiene un ángulo lateral, tiene no se puede observar en esta imagen, pero si yo les pido que me dibujen una lista lateral, se podría observar la cavidad glenoidea para la articulación con la cabeza del húmero. Tiene una escotadura de la escápula, y esos son tiene una superficie articular para la clavícula, para la articulación acrómio-clavícula. La cara posterior tiene más detalles anatómicos y resalta la espina de la escápula, que nace del cuarto superior del hueso, casi en ángulo recto, se dirige oblicuamente hacia atrás y arriba y lateralmente, elevándose hasta terminar en el acrómio. Tiene una fosa supraespinosa, esta espina lo divide en una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de ella? Esta espina actúa como referencia divisoria fundamental de la cara posterior, ¿no? Entonces, fosa supra, infraespinosa y la espina de la escápula que termina en el acrómio. ¿Qué podemos decir de esta espina? ¿Qué es lo que caracteriza prácticamente a esta vista posterior? Podemos decir que nace en el borde medial de la escápula, se dirige oblicuamente hacia atrás, hacia arriba lateralmente, se aplana de arriba hacia abajo y termina elevándose para formar el acrómio. En la cara superior es lisa, en su parte media, junto con el borde superior de la escápula, delimita la fosa supraespinosa, donde se inserta el músculo supraespinoso. Y en la cara inferior se delimita también por la fosa infraespinosa, donde se articula el músculo infraespinoso, ¿ya? Tiene un borde posterior ancho, rugoso, que presenta dos labios, el labio superior y el labio inferior, labio superior y el labio inferior. El labio superior para la inserción del trapecio y el labio inferior lateral para la inserción del deltoides, ¿no? Entonces, son detalles anatómicos importantes. Nuevamente estamos observando aquí la prolongación lateral del acrómio, ¿no? Tiene una cara inferior para articularse, sobremonta la articulación glenohumeral, forma el techo funcional del manguito rotador. El manguito rotador es una estructura que cuando estudian músculos tienen que aprender quiénes conforman el manguito de los rotadores, porque el manguito de los rotadores es una estructura que se menciona mucho en los deportistas, ¿no? Pregunta que entra en todos los exámenes: ¿quién lo conforma y quién no conforma estos músculos? Ya, del acrómio, ¿qué más podemos decir? Tiene un borde lateral grueso y rugoso para la inserción del deltoides, dijimos, y en el borde medial más delgado presenta la canilla articular para la clavícula, ya, para la inserción de la clavícula. En la extremidad lateral, la inserción del ligamento coracoacromial une el acrómio con el proceso coracoides. Son algunas estructuras, ya detalles anatómicos propiamente del acrómio. Entonces, ojo acá, ¿no? Corona la articulación glenohumeral porque acaba de entrar, ¿no? La cabeza del húmero, la corona, ¿no? Es como una corona, ¿no? Está arriba y delimita la región del deltoides, ¿no? La inserción con el deltoides. Y la cara superior de la articulación
palpable, ¿no?, para la articulación con la clavícula. Un poco más detallado, las inserciones de los músculos deltoides, el borde lateral para la inserción con el deltoides, el borde medial para la articulación con la clavícula y la extremidad lateral, inserción de los ligamentos coracoacromiales, ¿no?, que une el acromio con el proceso coracoides. La fosa supraespinosa, dijimos, para la inserción del músculo supraespinoso, y la infraespinosa para la inserción del músculo infraespinoso. En esta vista posterior también tenemos que hablar de redondo menor, ¿no? También sirve para el origen en la mitad superior de la cresta longitudinal del redondo, y la inserción distal del tubérculo mayor, ¿no?, en su faceta inferior. Y el redondo mayor, o sea, los dos, el redondo menor y el redondo mayor, ¿no?, que tiene una inserción distal. El origen de la mitad inferior de la misma cresta oblicua por debajo del redondo menor en el ángulo inferior de la escápula, ¿ya? Los dos músculos más que se insertan en la cara posterior. Entonces, inserciones musculares, el serrato anterior también, el supraespinoso, infraespinoso, el elevador de la escápula en el borde medial, ¿no?, estamos hablando del borde medial, y el rhomboides menor y mayor. Son los músculos que se insertan en la escápula. Cara anterior del borde medial, cara posterior por encima de la espina de la escápula, el infraespinoso en la cara posterior, el elevador de la escápula en el ángulo superior y en la parte alta del borde medial, el rhomboides menor y mayor en la cara posterior. El borde lateral tiene un tubérculo infraglenoideo, este es el glenoides infraglenoideo, una superficie infraglenoidea, el borde lateral o axilar y el ángulo inferior. No es delgado en su porción inferior, el borde lateral se espesa progresivamente hasta su parte media y superior. La expansión superior se expande bajo la cavidad glenoidea, formando la superficie infraglenoidea, donde se localiza este tubérculo infraglenoideo, que sí tienen que recordar. Y el vértice posterior se insertan los músculos del redondo menor superior y el redondo mayor inferior, ¿no?, separado por una cresta oblicua. La cabeza larga del músculo tríceps braquial se origina en el tubérculo infraglenoideo. La cabeza larga del tríceps braquial se origina en el tubérculo infraglenoideo. ¿Ya? Es un punto de inserción de referencia anatómica esencial para la articulación glenohumeral. Ojo, el tubérculo infraglenoideo. El borde superior es un borde delgado, cortante, oblicuo hacia abajo lateralmente. Tiene una incisura escapular, en esta cortadura en el extremo lateral del borde superior pasa un nervio, el nervio supraescapular, que tienen que recordarlo, el nervio supraescapular, y se inserta el vientre inferior del músculo homoyoideo en el borde medial de la incisura, ya el músculo infrayoideo. Entonces, dos aspectos importantes para recordar en esta escotadura o incisura escapular: pasa el nervio supraescapular y la inserción del músculo homoyoideo, el vientre inferior del músculo homoyoideo. Esas dos cosas sí tenías que notarlas. Voy a anotar. Pon ahí la incisura escapular, le pones ahí dos rayas, ¿no?, nervio supraescapular y el vientre inferior del músculo homoyoideo. El ángulo superior, unión del borde superior con el borde medial, forma el ángulo relativamente agudo, cubierto por masas musculares del cuello, inserción del músculo elevador de la escápula, y en el ángulo inferior es la unión del borde medial con el borde lateral, punto
punto de convergencia de múltiples inserciones potentes sobre ese le dice el músculo dorsal ancho y converge a estas inserciones el músculo infraespinoso, el redondo mayor, el fascículo inferior del serrápeo anterior, el músculo dorsal ancho se desliza por él. Esta es una vista lateral. Bueno, la cavidad glenoidea es sumamente importante porque se articula con el cabeza de número, tiene una forma oval con eje mayor vertical, orientada lateralmente hacia el número. Miren, acá está la cabeza de número como entra, ¿no? Poco cóncavo con el hueso seco. En el cérvico está rodeada con el labrum fibrocartilaginoso que profundiza y esteriliza la articulación glenohumeral. O sea, ¿cuál es la estructura anatómica que va a permitir ampliar esta cavidad glenoidea que no es tan amplia en realidad, pero la cabeza del húmero es tremenda? Cabeza del húmero es esta estructura, el labrum fibrocartilaginoso, ¿ya? Que solamente se ve en especímenes vivos, ¿no? No lo van a poder ver ustedes en los huesos que tenemos. Unida al cuerpo de la escápula con el cuello de la escápula, acá está el cuello, miren cómo se une, y en la parte superior lateral la inserción de la cabeza larga del bíceps, ¿no? La inserción de la cabeza larga del bíceps, en la parte superior. ¿Y ahí en qué parte se encuentra el labio menor? El labio acá. No, el labio menor. El labio menor. El labio menor, Sí. pero acá no se puede ver el labio menor. No se puede ver. Esta solamente se ve acá se ve solamente la cavidad glenoidea. No se puede ver nada. Muy bien. Y la inserción de la cabeza larga del bíceps, ¿ya? El proceso coracoideo ya es el pico del cuerpo de la escápula, le dicen, ¿no? En la nomenclatura antigua, saliente en forma de pico, tiene una base ancha, forma el cuerpo con el hueso, el ápice es romo y redondeado, el punto de convergencia para inserciones testiculares, tiene cara, una cara superior rugosa para el ligamento coracoclavicular, una cara inferior que mira la articulación, un borde lateral para la inserción del ligamento coracoacromial y el borde medial para la inserción del pectoral menor y del músculo subclavo. Inserciones en el ápice, el pectoral menor, la cabeza corta del bíceps braquial, el músculo coracobraquial. Estos tres músculos convergen en el ápice. Ojo, ojito, pectoral menor, bíceps, cabeza corta, coracobraquial, los tres convergen en el ápice del proceso coracoides. Ya, esta es una estructura radiológica, ¿no? Hueso plano, delgado, principalmente tiene tejido compacto. La parte intermedia del hueso esponjoso presenta zonas específicas, tiene una espina de la escápula, ya hemos hablado de la espina, ya hemos hablado del acromio, ¿no? La base glenoidea, el cuello de la escápula, ya hemos visto esas estructuras, ¿no? Y su posición radiológica es posterior al tórax, dificulta esto que se puede observar, requiere incidencias especiales para visualizarla, ¿ya? Desarrollo óseo, vamos a empezar. A ver, ¿quién quiere opinar de esto? A ver, ¿cómo se viene? ¿La lista? ¿Me la lista? ¿La lista que me tiene? Pónteme la lista, por favor, que la tenga. ¡Lista! ¿Alguien falta? ¿Aló?
Está,
Claro, en la cárcel. Bueno, ¿dónde está el labio menor y el labio mayor? ¿Dónde está el labio menor y el labio mayor? La verdad no lo pasé, no repasé. Pero es como que la verdad dijo, no le entendí. Estaba en la forma externa. dijo, ahora ya no sé que se había abajo de la lista de la